por algunas iniciativas que han sido planteadas en el Congreso y específicamente en la Comisión de Constitución, que es presidida por la congresista Patricia Juárez de la bancada de Fuerza Popular. Estamos justamente con ella, que nos va a explicar cuál es el sentido de la propuesta que se ha elaborado ahí para hacer precisiones al uso de la cuestión de confianza. Señora Juárez, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Bueno, sí, efectivamente se ha presentado y ayer he sustentado un proyecto de ley de mi autoría mediante el cual lo que se propone es eliminar una modificación constitucional al artículo 130 en el sentido de que la cuestión de confianza no sea obligatoria y cada vez que un gabinete vaya a presentar su programa luego de haber juramentado dentro de los 30 días, como señala la Constitución, esto no signifique que el Congreso deba o no darle una cuestión de confianza. Lo que se propone es que efectivamente concurran y que se haga una discusión respecto al programa de gobierno que presentan, las políticas que presentan para gobernar, pero lo que no debe darse en ese momento, porque siempre existe la posibilidad de que el Congreso niegue otorgue o no la confianza. Entonces lo que se está haciendo en este caso es eliminar esa posibilidad, porque en realidad esto nació con la finalidad de que existiera un respaldo del Congreso a un gabinete que en un régimen presidencialista como el nuestro es elegido por el presidente de la República, quien es el jefe de gobierno. Sin embargo, con el devenir, con el paso del tiempo, esto se ha convertido en una situación más que de respaldo, de confrontación, y entonces, considerando que estamos dentro de un régimen presidencialista, en donde el presidente de la República tiene toda la atribución y el derecho de escoger a las personas con las cuales va a trabajar y que conforman su gabinete, entonces esta situación de presentación ante el Congreso más ha devenido en una situación de confrontación. Bueno, varias figuras, digamos, de esa naturaleza se han, y voy a señalarlo de esta manera, se han desnaturalizado en el devenir de los últimos 5 años y hemos estado en una situación precaria institucionalmente hablando. Pero en este sentido, quiere decir que con todas las prerrogativas, según su proyecto, Patricia, que el presidente tiene de nombrar a los miembros del gabinete, también al día siguiente del nombramiento podrían comenzar las interpelaciones y eventualmente un proceso de censura, si es que se modificara, como usted señala, sin esperar los 30 días para la investidura. Así es, en realidad el control político que debe ejercer el Congreso efectivamente es parte de su sentido, de su razón de ser. Entonces, las interpelaciones y luego las censuras deben darse efectivamente como un mecanismo de control político, pero esta situación de las cuestiones de confianza obligatorias que están reguladas en el artículo 130 no solamente, digamos, es un concepto que yo tenga o que se me haya ocurrido, sino que ya viene de mucha discusión de parte de la academia, inclusive en ese intento de reforma constitucional que realizó la Comisión PIS en su momento también fue planteado. Luego en numerosas, personalidades constitucionalistas renombrados han señalado que esto en realidad no tiene sentido dentro del régimen presidencialista que nosotros tenemos en el país. Congresista Juárez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Quería conversar con usted sobre lo manifestado ayer por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ¿no? Usted como integrante además de la bancada de Fuerza Popular. Él habló sobre la posibilidad, ¿no?, de pensar y analizar un posible indulto humanitario para el expresidente Alberto Fujimori. Pero luego, vía Twitter, el Ministerio de Justicia aclara que actualmente no existe pedido de indulto alguno en favor del expresidente. ¿Cuál es su opinión? ¿Con qué intención cree usted que el ministro de Justicia ha puesto este tema nuevamente sobre el tapete? Porque es un tema, obviamente, o sea, el pedido de indulto es estrictamente familiar.
Así es, no existe a la fecha ningún pedido que se haya formulado. Yo creo que el ministro de Justicia nos está un poco acostumbrando a que cada día él realmente tenga una noticia que sea muy controversial, muy discutida. Creo que en este caso el señalar o mencionar siquiera un indulto al presidente Fujimori lo que hace es jugar con las expectativas realmente que se podrían generar, y además con la salud del presidente de la República, que como todos bien sabemos hace muy poco ha sido sometido a una situación, digamos, a una operación al corazón. Se dice que el viernes se va a dar a conocer exactamente cuál es la situación de salud del expresidente Fujimori. No lo conozco, pero sí obviamente sé que su salud no es la mejor, o sea, no es óptima, y entonces este tipo de noticias, considerando también que la señora Susana Higuchi se encuentra en una situación de salud muy delicada, entonces creo que no es lo mejor estar dando este tipo de anuncios que lo que generan es malestar, sinsabor en la familia. Para usted entonces el ministro lo que ha querido aquí es generar polémica con este anuncio concreto de el día anterior se había generado toda una ola respecto a sus expresiones hacia el señor Julio Velarde, y luego al día siguiente él sale con un tema como el indulto al expresidente Fujimori, y eso realmente, como bien lo sabemos todos en el país, es un tema muy discutido y realmente lo que va a generar es polémica, ¿no? Entonces ya estamos también realmente acostumbrándonos a que el ministro siempre salga a dar este tipo de noticias y luego tengan también que rectificarlo. O sea, ha prendido otro fuego para apagar el propio, señala usted, el fuego provocado por la alusión al señor Velarde. Sí, yo la verdad es que creo que sí. Pero tampoco dejo de pensar que el ministro tiene una incontinencia verbal realmente complicada, ¿no? Porque él representa al Ministerio de Justicia, él es el abogado del presidente de la República, digamos, pongámoslo así, y entonces él no puede estar dando de manera muy suelta ese tipo de comentarios o entrevistas que finalmente lo que ocasionan es el estar luego después discutiendo algo que él perfectamente sabe que no ha sido pedido por la familia. Entonces realmente creo que debe también controlarse en las cosas que él menciona. Bueno, pero no sabemos cuál es la motivación que ha tenido, porque de pronto sí ha habido algún trascendido o alguna solicitud en vista, como usted dice, que la situación de salud del expresidente se ha degradado. Bueno, digamos, lo que yo conozco es que no hay ningún tipo de pedido de esa naturaleza. Bueno, pero es normal que el ministro tenga que plantearse la posibilidad, habida cuenta de la, digamos, connotación que este asunto ha tenido a lo largo de los últimos años. Ya hemos visto lo que pasó en torno al indulto con Pedro Pablo Kuczynski. Resulta razonable que se quiera planear esto de una manera racional y en el marco de la ley para evitar que algo de ese tipo pueda producirse otra vez. Pero siempre y cuando la familia lo solicite. O sea, en realidad, si no hay ningún pedido de la familia, el ministro no tendría por qué pronunciarse respecto a un tema que corresponde estrictamente a un pedido de la familia, porque que yo sepa no hay indultos de oficio. Entonces, realmente creo que lo pone sobre el tapete para efectos de distraer la atención, pero lo que está ocasionando, por supuesto, es una expectativa natural que se podría generar en la persona mencionada. Entonces, esto no es serio. Entonces, es importante que el ministro de Justicia tenga continencia y piense en lo que realmente corresponde, ¿no? No, creo que en este caso no existe un pedido de esa naturaleza y él no tiene por qué. Y no existe un pedido de esta naturaleza, porque lo han repetido hasta el cansancio, sobre la situación de salud del expresidente Fujimori y la propia familia, porque evidentemente, me imagino recordarán lo que pasó en el caso del ex gobierno de Ollanta-Humala, donde el propio presidente sugiere que planteen el tema de eventualmente un indulto y después simplemente
se niega. Hoy habrían cambiado las cosas porque de repente puede ser una señal objetiva también política, digamos, de este gobierno. Bueno, que yo sepa, Mónica, como vuelvo a repetir, no existe ningún pedido de parte de la familia actualmente, y creo que el ministro, sigo considerando, porque no solamente es este comentario respecto al indulto, sino también el comentario al señor Velarde, el comentario respecto a los directivos de Antamina, una serie de imputaciones que viene haciendo respecto a la falta de capacidad, por ejemplo, porque eso lo señala siempre en el Congreso para admitir o resolver los temas que plantea el Ejecutivo. Entonces hay una serie de comentarios que viene haciendo el ministro que realmente creo que debería de pensarlo bien cuando lo expresa, porque vuelvo a repetir, ellos cuando ya, pueden ser profesionales competentes en su momento, maestros universitarios como el doctor Aníbal Torres, pero creo yo que debe, en el momento en el que se pronuncian como ministros, tienen que tener en ese momento la posibilidad de tener la sobriedad adecuada para saber lo que se dice. Ajá. En el caso de PPK solamente una tingencia, Patricia, en el caso de PPK el propio Fujimori firma el pedido, ¿no? En ese momento. Seguramente, ¿no? Obviamente es una situación que, claro, la sabemos y la conocemos, pero estamos hablando de este momento, y en ese momento, vuelvo a repetir, no existe ningún pedido de la familia que yo conozca, ¿no? Muy bien, no, parece que no, puesto que el ministro mismo lo ha hecho saber así. Vamos a hacer una breve pausa, por favor, escuchar a los anunciantes. Retomamos nuestra entrevista con la congresista Patricia Juárez, quien es presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Comisión de Constitución, que sobre el tema del indulto eventual Alberto Fujimori nos ha dicho que el ministro de Justicia ha incurrido en incontinencia verbal al estar destacando un tema que no tiene viabilidad por no haber sido solicitado por la familia. Sobre el otro tema sobre el que le hemos preguntado, que es su propuesta para que no haya voto de confianza cuando se presenta un gabinete nuevo, nos ha contestado que eso es lo que corresponde, según ella, a nuestra tradición presidencialista. Sin embargo, señora Juárez, hay muchos que interpretan que esta iniciativa tiende a quitarle posibilidades al Ejecutivo de que se cumplan dos negativas de confianza, lo que le permitiría disolver al Congreso. Y hacen notar que a este mismo objetivo respondió su iniciativa previa, limitando el campo de aplicación de la cuestión de confianza. ¿Por qué cree usted que esto refuerza al Poder Presidencial, al Poder Ejecutivo, más bien que le quita un arma? Es que en realidad, Fernando, no se trata de dotarnos de armamentos entre los poderes ejecutivo y legislativo para ver cómo nos atacamos. Pero eso es lo que hay, señora Juárez, y en este caso ustedes están privando al adversario eventual, en esta coyuntura, un arma. Eso es objetivo. Puede no gustarle que sea así la política en el Perú. A nadie le gusta, creo, pero hemos visto hasta el cansancio, y de parte de todas las fuerzas políticas, cómo es que se hace política en nuestro país. Y en este caso hay quienes piensan que ustedes están haciendo un arma al debilitar la capacidad negociadora del Ejecutivo. Bueno, no es así. En realidad, el sentido de esta propuesta no es de ver en qué medida debilitamos al enemigo. Si es que se debería de llamar enemigo. Ejecutivo dije yo, perdón, no dije enemigo. Le digo yo porque he escuchado también algunos comentarios de esa naturaleza, ¿no? Sí, en realidad no se trata de eso. Se trata de que nosotros, nosotros tenemos un régimen presidencialista atenuado, sí, que es como una mezcla del parlamentarismo y el presidencialismo. Y entonces hay algunas figuras que efectivamente en la Constitución nos llevan a confusión, porque en realidad no son propias de un régimen de esta naturaleza. Entonces por eso es que lo que se está haciendo en este caso, y más bien con la finalidad
inconstitucionalidad, así como lo fue en su momento, y bueno, estamos en una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la cuestión de confianza. Lo que se quiere es dar estabilidad y también lo que se quiere es generar, digamos, lo que tenemos que hacer en este caso es llegar a la situación en que efectivamente el presidencialismo, el presidente de la República, tenga todas las prerrogativas para que él pueda gobernar también de esa manera. Juárez, ¿no? Pero vamos paso por paso, son preguntas objetivas, basándome en lo que acaba de preguntarle Fernando Carvalho. Si evidentemente se hace esta reforma y el Ejecutivo puede nombrar a los miembros del gabinete sin pasar por la evaluación del Congreso, objetivamente ya no se podría plantear de parte del Ejecutivo una cuestión de confianza. Entonces, en ese sentido le quita una herramienta. Pero ustedes, o sea, el Congreso, sí puede censurar todos los días a un ministro. Entonces, en eso que usted señala, que es buscar que haya un balance, un equilibrio, no lo es tal, sino es evidentemente una cuestión bien interpretable respecto a lo que están planteando ustedes. O sea, ese es el tema. Bueno, solamente para mencionarles que el Ejecutivo ha presentado también un proyecto de ley para regular los temas de vacancia y también regular los temas de cuestión de confianza. Y en ese proyecto también están sugiriendo o proponiendo la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria. Entonces, es por el que es este caso, ¿no?, del artículo 130 de la Constitución. Entonces, y es importante el medio de ustedes para poder anunciarlo, la próxima semana, porque ya hemos tenido ayer sesión de Comisión de Constitución, tenemos los martes, a no ser que sea excepcionalmente extraordinaria otros días, nosotros vamos a proponer una comisión para el estudio de la Constitución y de las modificaciones en capítulos como, por ejemplo, reforma política y en el capítulo económico de la Constitución, que son aspectos que en ese momento vemos que de manera, digamos, general, están ocasionando controversias, problemas, iniciativas legislativas. Tenemos muchos proyectos de ley que se han presentado, por ejemplo, de parte de Perú Libre, como el control de precios, como, por ejemplo, la revisión del artículo 62 respecto a los contratos ley, como también aspectos que tienen que ver con la vacancia presidencial. Entonces, realmente lo que nosotros proponemos a través de esta comisión, que va a ser integrada por constitucionalistas de diferentes tiendas políticas, de diferentes, digamos, criterios o pensamientos, y también por congresistas de la República, creo que lo que vas a hacer es abrir el gran debate que necesitamos, porque tampoco consideramos que la Constitución es inamovible. Por supuesto, tenemos que evaluar, estudiar, porque efectivamente los cambios se dan, y tiene que haber de repente cambios constitucionales, pero consensuados y además dentro del marco que nos señala la Constitución. Entonces, la siguiente semana, la propuesta que yo estoy presentando es que se conforme una gran comisión de constitucionalistas y de congresistas de la República para que vayamos a estudiar estos dos aspectos de inicio, porque creo que hay otros derechos que hay que incorporar a la Constitución, pero eso tiene que partir de un gran debate nacional. Y entonces aprovecho su importante medio para señalarlo. La próxima semana estamos haciendo esa proposición en el seno de la Comisión de Constitución y espero poder contar con la anuencia de todos los miembros de la comisión para poder conformar y durante todo este tiempo poder evaluar todos estos aspectos que, como bien usted señala, Mónica, son aspectos controversiales, son aspectos que deben ser materia de debate y de estudio. Claro que sí. Muy bien, congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy amable a usted. Muchas gracias. Bueno, vamos a saludar a